Hola, bienvenidos una vez más a Relatos en la Ventana y en este caso también quiero desearos una feliz Navidad. Este cuento lo estamos subiendo en el fin de semana en el que se celebra la Nochebuena y la Navidad en todo el mundo y como tal siempre buscamos historias relacionadas con la Navidad, que hay muchos escritos que se sitúan en esas fechas tan importantes para la sociedad occidental y cristiana sobre todo. Y en este caso vamos también no solo a recordar la Navidad, sino a recordar a uno de los más grandes autores del siglo XX, Francis Scott Fitzgerald, el escritor norteamericano que vivió en esa primera mitad del siglo XX, que fue tan fructífera en la proliferación de grandes autores, y que también dedicaba mucho de su tiempo a la escritura de relatos, en muchos casos, como en el caso de Fitzgerald, pues para ganar dinero mientras escribían sus novelas. En el caso de Fitzgerald, su biografía es más bien, bueno, es corta en tiempo, pero muy extensa en cuanto a todo lo que vivió. Fitzgerald murió con apenas 44 años debido en gran parte a su gran alcoholismo y en vida, digamos que alcanzó a publicar 4 novelas, luego se publicó una quinta de forma póstuma, la del último magnate, pero él consiguió ya, digamos, alcanzar el gran estrellato literario con su tercera novela, El Gran Gatsby, de 1925. Por entonces él contaba con apenas 29 años, tengamos en cuenta esto. Después del Gran Gatsby, como digo, su tercera novela, este estrellato hace que gane muchísimo dinero, mucha fama, que sus escritos sean reclamados por la industria floreciente en ese momento de Hollywood y eso también le permite ganar muchísimo dinero. Y todo ese dinero en general se gastaba en fiestas. Él vivió la época, lo que se llamó la era del jazz en Estados Unidos o la Belle Époque en Europa, en los años, la década de entre 1920 y 1930. Y en el caso de la escena norteamericana, de lo que se llamó la era del jazz, él era una de las grandes estrellas, sin duda, de todas las fiestas y los estrenos y las vernissages y las grandes celebraciones. Él estaba en todos lados y casi siempre ebrio. En alguno de sus viajes, por ejemplo, a Europa, vivía también la Gran Noche de París y logró hacerse amigo de los expatriados norteamericanos, entre los que se contaba Hemingway, que lo consideraba un gran amigo, pero que resentía también Hemingway, otro gran borracho, si podemos decirlo de esta manera, pero resentía la manera en la que, según él, Fitzgerald se desviaba de la escritura de las novelas. También se dice que él acusó en algún momento a la que era la pareja de Fitzgerald, Zelda, de hacerle escribir muchos relatos porque de esta manera ganaban dinero rápidamente y podían seguir gastándolo y sostener esa forma de vida que ellos tenían. Y según Hemingway, todas estas prácticas le desviaban de la escritura de sus novelas. En fin, en todo caso, digamos que como era muy habitual en los escritores norteamericanos de la primera mitad del siglo, lo hemos repetido varias veces cada vez que leemos a alguno de estos autores, se ganaba la vida escribiendo relatos sobre todo para revistas literarias. Y en el caso de Fitzgerald, estos consistían en muchos casos en series. Él retomaba ciertos personajes y escribía multitud de relatos alrededor de estos personajes. Uno de ellos es Pat Hobby, que era protagonista de los relatos que él publicó alrededor de la segunda mitad de los años 30 para la revista Esquire, con la intención, según decían, de en algún momento hilarlos todos y darle forma de novela. Nunca alcanzó a hacer esto, pero sí que se recopilaron después, en la década de los años 60, ya, es decir, con posterioridad a su muerte, que fue en 1944, con la forma de este libro, Historias de Pat Hobby. Y el primero de ellos justamente se titula, y por eso quería traerlo para esta fecha, Pat Hobby quiere algo en Navidad. Eran las vísperas de Navidad en los estudios. Hacia las 11 de la mañana Santa Claus había llegado trayendo regalos para toda aquella población agitada, a cada cual con arreglo de sus gustos y deseos. Suntuosos presentes de los productores para las estrellas, de los agentes a los productores. Innumerables cajas y paquetes llegados a las oficinas y bungalows. Por todas partes uno podía oír, enterarse, de la generosidad de los actores hacia los directores, o de los regalos que los directores habían distribuido entre sus actores. El champán había fluido como un río desde las oficinas de publicidad hacia las redacciones de la prensa. Aparte de todo esto, aguinaldos de 5, 10 o 50 dólares habían caído como maná entre las clases de cuello blanco y corbata. En esta especie de transacción existían sin embargo sus excepciones. Pat Hobby, por ejemplo, que conocía aquel bonito juego desde hacía 20 años, había tenido la feliz idea de librarse de su secretaria el día anterior. Le iban a enviar una nueva en cualquier momento,
pero no podría esperar que le hiciesen un regalo el primer día. A la espera de la empleada, salió al pasillo y dio una vuelta por el corredor, echando a hurtadillas un vistazo a los departamentos que estaban abiertos para tratar de descubrir algún indicio de vida. Por unos momentos se detuvo a charlar con Joe Hopper, del departamento de escenografía. «Esto ya no es como antes», murmuró. «Los viejos tiempos han pasado. Antes había una botella en cada mesa, ¿te acuerdas?» «Hay algunas botellas por ahí, pero no muchas que digamos», suspiró Pat. «Y después de esto nos van a endilgar un trabajo extra, como si lo estuviera viendo. Sí, creo que están componiendo un guión con las sobras de todo lo podrido en las redacciones. Para reírse. Yo me mondo de risa con estas cosas, puedes creerme, pero...» De pronto advirtió que una mujer entraba en su despacho con una carpeta en la mano. Se acordó de algo y se quejó amargamente. «Este Gutdorf me va a hacer trabajar en día de fiesta, lo estoy viendo». «Pues yo no lo haría». «Yo tampoco, pero mis 4 semanas de vacaciones están programadas para el próximo viernes. Si me pongo tonto me las pueden reventar». Hopper sabía bien, viendo alejarse al hombre, que nada ni nadie serían capaces de reventar aquellas 4 semanas. Estaba Pat contratado para trabajar en el script de una ópera de viejo estilo, y todos los muchachos que trabajaban en aquella producción murmuraban que aquello era un engendro maldito. «Yo soy la señorita Cagle», dijo la nueva secretaria de Pat. Tendría unos 36 años y era guapa, gordita, con aire cansado, pero al parecer eficiente. La muchacha se fue hacia la máquina de escribir sin decir palabra, la examinó ligeramente y luego se sentó ante ella. Súbitamente, sin que nadie pudiera esperarlo, estalló en sollozos. Pat se sobresaltó. La regla común allí era el propio control contra todos los vientos y sinsabores. No era ya bastante malo aquello de tener que trabajar en vísperas de Navidad. Se fue hacia la puerta del despacho y la cerró. Si alguien pasaba por allí podría pensar que él la estaba insultando o abusando de ella de algún modo. «Ánimo, ánimo, señorita», le dijo, «que estamos en Navidad». Ella se había serenado ya. Se irguió al tiempo que componía la figura y se enjugaba la mejilla y la nariz con un pañuelito. «Las cosas no son tan malas como uno puede pensar en un principio», le dijo, aunque sin demasiado convencimiento interior, solo para animarla. «¿Qué es lo que le ocurre? ¿Es que la han despedido?» Ella movió la cabeza denegando, dio un suspirito y abrió el bloc de notas. «¿Usted para quién trabaja?» Ella contestó con los dientes apretados. «Para Harry Gutdorf». Pat abrió mucho los ojos, teñidos permanentemente de unas vetas sanguinolentas. Recordaba ahora haberla visto efectivamente en el antedespacho de Harry. Desde 1921, hace 18 años, y ayer me mandó al departamento general. Dice que le causó depresión, pero no era así como hablaba, cayéndole la baba durante horas y horas hace 10 o 12 años. «Sí, sí, claro», comentó Pat. «En aquellos tiempos era un castigador. Se las daba de hombre guapo. Bueno, yo podría haberme aprovechado entonces. Fui tonta y no lo hice». Pat se sintió intrigado. «¿Hubo compromiso incumplido, tal vez?», insinuó, y ella se encogió de hombros. «Yo tenía algo más fuerte que todo eso, y aún lo tengo, no vaya a creer. Pero las cosas que pasan... Yo, tonta de mí, creí que estaba enamorada de ese hombre». Se puso las manos en los ojos como intentando concentrarse y serenarse definitivamente. Luego añadió: «Bien, ¿tiene algo que dictarme?». Pat se acordó de su trabajo, fue a la mesa y cogió el bloque de holandesas encuadernadas. «Sí, una inserción», empezó. «Escena 114A». Pat empezó a dar paseos por el despacho. «Adición. Una toma prolongada de segundos planos», decretó. «Buck y los mexicanos aproximándose a la hacienda». «¿A dónde?» «A la hacienda, al rancho». Se quedó por un instante mirándola con ojos de reproche. «Ahora, 114B, 2 tomas. Buck y Pedro. Buck dice: «Ese hijo de perra le comería las tripas». La señorita Cagle levantó la vista desconcertada. «¿De veras quiere que ponga eso?» «Claro que sí». «No creo que vaya bien». «Soy yo quien escribe, señorita. Ya sé que es fuerte, pero si ponemos otra cosa la escena pierde garra, se queda sin fuerza». «¿Y no tendrán que cambiar la expresión, digo yo, más tarde?» Volvió a mirarla con severidad. No le gustaba estar cambiando de secretaria todos los días. «No se preocupe, el señor Harry Gutdorf no va a alterarse por eso». «¿Es para Mr. Gutdorf para quien trabaja?», preguntó la señorita Cagle con tono de alarma. «Sí, hasta que me despida». «Oh, yo no debía haber dicho nada». «No se preocupe», contestó queriendo tranquilizarla. «No es amigo mío. Me paga 53 a la semana cuando debería pagarme 200». Volvió a los paseos, repitió las 2 inserciones como recreándose en ellas, y ahora parecía como si no se estuviera refiriendo a los personajes de la función, sino al propio señor Gutdorf.
Repentinamente enmudeció, como absorto en extraños pensamientos. Dígame, ¿qué es lo que sabe usted de él? ¿Se portó mal con alguien? Es lo que suele hacer. Bueno, Mr. Hobby, yo siento haber hablado más de la cuenta y... Llámame Pat, por favor. ¿Su nombre de pila cuál es? Helen. ¿Casada? Ahora no. Bien, escuche usted, Helen. ¿Qué tal si cenamos juntos? En vísperas de Navidad, estaba aún intentando arrancarle a la muchacha su secreto. Tenían casi todo el estudio para ellos solos. Tan solo unos cuantos técnicos andaban por allí, aunque no se hacían visibles. Habían cambiado regalos de Navidad. Pat se gastó $5 en chucherías y ella le había comprado una corbata blanca, de seda, y un pañuelo. Perfecto. Él se acordaba de los buenos días cuando recibía por docenas aquellos mismos obsequios. El guión iba progresando a ritmo lento, pero la amistad entre ellos corría con velocidad supersónica. El secreto que ella guardaba era cosa que él valoraba en mucho, aun a riesgo de equivocarse. Se decía, además, que muchísimas carreras se habían impulsado con resortes de aquella clase, con secretos más o menos velados de los altos jerarcas. Alguien, estaba seguro, se habría aprovechado de aquellos. Y ya cerré la mía, perfilando el contenido de una imaginaria conversación con Harry Woodruff. Mire lo que pasa, señor mío, es esto, que mi experiencia no está siendo aprovechada aquí en forma de vida. Escriben los guiones unos indocumentados, y las correcciones deberían hacerlas los redactores, no yo. Yo podría y debería hacer otras cosas. Por ejemplo, otras cosas, insistiría Pat con firmeza. Estaba precisamente embebido en uno de estos sueños cuando inesperadamente Mr. Harry Woodruff hizo su aparición. «Felicidades, Pat», dijo con tono de jovialidad, pero enseguida su sonrisa se apagó al ver allí a la señorita Helen. «Hola, Helen», dijo. «No sabía que usted y el señor Pat trabajaban juntos. Le envié mis recuerdos y mi felicitación al departamento de guiones». «No debió hacer eso, señor». Harry se volvió rápidamente hacia Pat. «Me están atosigando de arriba, muchacho», comentó. «Tengo que entregar este guión el jueves». «Muy bien, para eso estoy yo aquí», contestó Pat. «Estará listo para el jueves. ¿Le he fallado alguna vez?» «Muchas veces», dijo Harry. «Sí, muchas veces». Parecía que iba a agregar algo más cuando un botones entró con un sobre que alargó a la señorita Cable. Harry repentinamente dio media vuelta y salió del despacho sin otro comentario. «Mejor que se haya ido», bufó la secretaria con los labios apretados mientras desgarraba el sobre. «Aquí está, 10 pavos. La porquería de 10 pavos, nada menos que de un ejecutivo. Y esto después de 18 años». Pat creyó que era su momento. Sentado al otro lado de la mesa, empezó a esbozar a la muchacha las líneas principales de su plan. «Esto va a ser muy fácil para nosotros», le dijo. «Tú vas a ser sin duda alguna, ya hacía tiempo que habían empezado a tutearse, el jefe nato del departamento de guiones y yo un productor asociado. Ya lo verás. No vamos a estar mendigando toda la vida haciendo correcciones y arreglando barbaridades de los niños bonitos y pañaguados. Nosotros, si las cosas van bien, quiero decir, nosotros podríamos pensar incluso en casarnos». Ella se quedó dudando por un largo tiempo. Al fin tomó una cuartilla nueva para ponerla en la máquina y Pat sintió que su castillo de naipes se le venía al suelo. Pensó que todo su plan había fracasado, pero ella dijo: «Puedo escribirla casi de memoria. Es una carta que él mismo escribió el 3 de febrero de 1921. La firmó y me la dio para que la pusiera en correos, pero había cierta rubia en la que el hombre andaba muy interesado, y a mí me escamó aquel secreto». Helen, mientras hablaba, estuvo tecleando en la máquina, y ahora la nota estaba terminada y ella se la alargaba a Pat. «Wally Bronson, First National Studios. Personal. Querido Bill, hemos matado a Taylor. Creo que deberíamos haberlo hecho antes. Pero ahora, por favor, mantén la boca cerrada. Tuyo, Harry». Pat se quedó mudo por el asombro, mirando fijamente a Helen. «¿Te das cuenta?», preguntó Helen. «En 1 de febrero de 1921, alguien asesinó a William Desmond Taylor, nuestro director, y nunca se supo quién pudo hacerlo». Durante 18 años, ella había guardado la nota original con sobre y todo. A Bronson le había enviado tan solo una copia, calcando al pie la firma de Harry Woodruff. «Escucha, cariño», dijo Pat entonces, «ya sabes que siempre pensé que eso era cosa de una mujer. Sí, fue una muchacha sin duda la que acabó con Taylor». Distraído, abrió el cajón para sacar una botella de whisky. Luego añadió, como dando forma a un pensamiento íntimo: «¿Está eso en lugar seguro?». «Apuesta lo que quieras a que lo está. Nadie podría adivinar dónde». «Nosotros lo averiguamos». Ante los ojos de Pat se desarrollaba una cinta multicolor en la que no faltaban los coches, las piscinas, los dólares y las mujeres bonitas.
Dobló la nota, se la metió en el bolsillo, se echó un trago de whisky en la boca y enseguida alargó la mano a la percha para tomar su sombrero. ¿Es que vas a verle ahora?, preguntó Helen en son de alarma. Mira, espera un poco hasta que yo me aclare. No tengo ganas de morir yo también asesinada. No te preocupes. Nos encontraremos dentro de una hora en The Munchery, ¿te parece? Mientras se dirigía al espacio de Gutdorf, tomó la decisión firme de no mencionar hechos ni nombres dentro de los muros del estudio. En tiempos mejores, cuando estaba al frente del departamento de escenarios, Pat había concebido la feliz idea de colocar un dictáfono en todos los despachos de los guionistas y redactores. De este modo, su lealtad hacia los ejecutivos del estudio quedaba bien probada. La idea fue tomada a risa, pero más tarde, cuando él mismo se vio rebajado de categoría y vuelto a su condición de redactor, secretamente se preguntó más de una vez si no habrían seguido adelante con aquella desdichada sugerencia suya. Quién sabe si alguna indiscreción suya no había sido el motivo fundamental para que le arrojaran de nuevo a una de aquellas perreras en las que llevaba ya 10 años consecutivos. A pesar de todo, la idea de aquellos dictáfonos no se le iba de la cabeza. Dictáfonos que se accionarían discretamente con cualquier palanquita oculta o pedal en el momento preciso. Lleno de aquellos tristes pensamientos, entró por fin en el despacho de Gutdorf. Harry, preguntó, procurando elegir con cuidado sus palabras, ¿te acuerdas bien de la noche del 1 de febrero de 1921? Con ademán de aparente sorpresa, Gutdorf se echó atrás en su sillón giratorio. ¿Cómo dices? Intenta recordar, por favor. Es importante para ti. La expresión de Pat, vigilando con toda atención las reacciones de su interlocutor, era expectante y ansiosa. Febrero de 1921, musitó Gutdorf. No, ¿cómo puedo recordar eso? ¿Es que piensas que llevo un diario? Ni siquiera sé dónde estaba esa noche. Pues estabas aquí, en Hollywood. Probablemente. Si tú lo sabes, dímelo. Debes recordarlo tú mismo. Vamos a ver. Yo me fui a la costa en el 16 y estuve con aquello de las biografías hasta el 20. Luego empecé con las comedias, ¿no es eso? Eso es, yo estaba haciendo una pieza. Creo que era la que lleva el título de Knuckle Duster, y yo estaba rodando los exteriores. No siempre. Tú estabas en la ciudad el día 1 de febrero del año 1921. ¿Qué es esto?, preguntó Gutdorf alarmado. ¿Interrogatorio de tercer grado? No, solamente que tengo cierta información. Información sobre tus movimientos en esa fecha crítica. El rostro de Gutdorf enrojeció por unos segundos. Dio la impresión de que iba a coger a Pat por las solapas y lo iba a arrojar violentamente del despacho, pero no lo hizo. Por el contrario, se moderó, humedeció los labios con la lengua y bajó la vista hacia la mesa del despacho. Bien, dijo, sigo sin comprender qué es lo que pretendes y qué negocio te traes entre manos al venir aquí. Es un negocio decente, de hombre honrado, quiero decir. ¿Y desde cuándo te has convertido en un hombre decente? Toda mi vida lo fui, replicó Pat sin inmutarse. Y aunque no sea así, jamás llegué a esos extremos. Nunca hice una cosa semejante. Santo Dios, exclamó Harry desdeñoso, tú dándome aquí lecciones de moral y buenas maneras. ¿Y de qué se trata? ¿Tienes alguna confesión mía por escrito? Esa fecha está más que olvidada. No en la memoria de un hombre honrado y decente. Y en cuanto a lo de la confesión escrita, sí, la tengo. Lo dudo mucho, muchacho. A ti te han dado mala información. Te han metido en mal asunto, puedes creerme. He visto las pruebas, con mis ojos, aseguró Pat, pleno de confianza. Una prueba suficiente como para colgarte. Escucha, amigo, no quiero ninguna estridencia ni deseo la menor publicidad. Estoy dispuesto a arrojarte de la ciudad si es preciso. De modo que sí, me vas a arrojar de la ciudad, ¿no es así? Vuelvo a repetir que no quiero la menor publicidad. En ese caso sería mejor que vinieras conmigo. ¿A dónde? Un bar, por ejemplo, donde pudiéramos estar solos. The Munchery, efectivamente, estaba desierto. Solamente Helen Cagle, que esperaba en una mesita y que dio un respingo de susto cuando los vio entrar. Al verla, el semblante de Gutdorf se encendió con expresión de reproche. «Vaya unas navidades gloriosas», exclamó, «con la familia que hace una hora que me aguardan. Vamos a ver cuál es vuestro plan. Decís que tenéis algo con mi letra y firma, ¿no es eso? Sí, aquí está una copia simplemente. No trates de quedarte con ella o comértela, porque es una copia, lo repito». Pat se había sacado el papelito del bolsillo de la chaqueta y leyó la fecha en voz alta. Luego levantó la vista. Conocía al dedillo la técnica realizadora de aquellas escenas. Al pasar de moda los westerns, había trabajado bastante en obras de crimen y misterio. Leyó: a William Bronson. Querido Bill, hemos matado a Taylor. Creo que deberíamos haberlo hecho antes. Pero ahora, por favor, mantén la boca cerrada. Tuyo, Harry.
Pat hizo una pausa. Tú escribiste esto en febrero, el día 3, en el año 1921. Se hizo un silencio. Woodruff se volvió hacia Helen Cagle. ¿Hizo usted eso? ¿Le dicté yo nunca una cosa semejante? No, admitió ella con un tono de voz apagado. Eso lo escribió usted mismo. Yo abrí la carta. Comprendo. Y bien, ¿qué es lo que pretenden? Mucho, respondió Pat, que se sintió muy complacido con la rotundidad de la respuesta. ¿Qué exactamente? Pat empezó a explicar. Empezó a explicar los detalles de una carrera brillante, apropiada a un escritor de 49 años. Se bebió mientras hablaba 3 whiskies seguidos. En una de sus demandas no cesó de insistir una y otra vez. Quería ser un productor, pero mañana mismo. ¿Por qué mañana?, preguntó Woodruff. ¿No puede eso esperar? En los ojos de Pat había humedad, casi lágrimas reales. Estamos en Navidad, dijo. Se trata de un deseo de Navidad, un deseo que he alimentado por mucho tiempo. Entiéndelo. Ya he esperado demasiado tiempo. Woodruff se puso en pie súbitamente. Jamás, dijo. Nunca haré de ti un productor. No podría hacerle esa faena a la compañía en buena ley. Vamos a ir hasta donde sea preciso. Denúnciame si quieres. Pat abrió la boca asombrado. ¿Qué estás diciendo? Lo que has oído. Y no hay alternativa. Alzó orgullosamente la cara y se volvió, comenzando a moverse hacia la puerta. Perfectamente, le gritó Pat. Tú verás lo que haces, porque es tu última oportunidad. Repentinamente se sintió sorprendido al ver que Helen se levantaba y echaba a correr detrás de Woodruff, al que intentó detener, echándole los brazos al cuello. No tienes que preocuparte por nada, Harry, le gritó. Yo lo destruiré. Todo fue una broma. Su voz sonaba frenéticamente, mientras Woodruff movía la cabeza sonriendo. De pronto la muchacha reaccionó, ensombreciéndose su rostro. Siguió argumentando ante Harry. ¿Es que no lo has creído? ¿No crees que yo tenga ese papel? Oh sí, claro que lo tienes, monada, pero no es nada de lo que te imaginas. Volvió con ella a la mesa en que estaba Pat y se sentó de nuevo. Se encaró con Pat. ¿Sabes lo que pensé en un principio? Creí que se trataba simplemente de la fecha en que ésta y yo nos entendimos. Eso es lo que creí, y creí que ahora trataba de armar jaleo por aquello. Tendría que estar loca, claro está, porque desde entonces se ha casado 2 veces, lo mismo que yo. La nota no tiene nada que ver con eso, replicó Pat en tono adusto. Tú mataste a Taylor y lo admites allí, en esa nota. Woodruff asintió con la cabeza. Debemos admitir que lo matamos entre todos, un poco, dijo. Éramos una masa incivil. Taylor, Bronson, yo y todos los demás, tirándonos a degüello por el dinero. Tuvimos que hacer un pacto, o como quieras llamarle, un acuerdo para ir despacio. El país estaba esperando que uno de nosotros fuera colgado. Le advertimos a Taylor que fuera cauto y midiera sus pasos, pero no supo o no quiso hacerlo. No quiso oír nuestros consejos, y le dejamos ir. Alguna rata lo mató disparando sobre él, pero nunca hemos sabido quién fue. Se levantó de nuevo. Como alguien debería haber hecho contigo, Pat. Pero tú eras en ese tiempo un muchacho divertido, aparte de que todos andábamos muy ocupados. Pat carraspeó. También a mí me asesinaron, en cierto modo, se quejó, y a mansalva. Muy tarde ya, contestó Woodruff. Tú has llegado hasta esta Navidad con tus nuevos deseos. Yo voy a concederte uno de ellos, pero no te digo nada hoy. No esta tarde. Cuando hubo desaparecido, Pat y Helen se miraron en silencio. Imperiosamente Pat sacó otra vez la nota de su bolsillo y volvió a examinarla. Leyó en voz alta. Pero ahora, por favor, mantén la boca cerrada. Helen suspiró. Eso es, dijo, mantener la boca cerrada. ¿Por qué no? Pat se encogió de hombros, decepcionado. Este es el relato Pat Hobby quiere algo en Navidad, de Francis Scott Fitzgerald. Espero que os haya gustado y feliz Navidad.